la fluorescencia de rayos X. En primera instancia, para fundamentar verdaderamente lo que están a punto de conocer, me gustaría contarles, y de seguro a la mayoría recordar, ¿qué es esto de rayos X? Para ese cometido hemos de iniciar hablando de la radiación electromagnética. Es una de las muchas formas en que la energía viaja a través del espacio, y esas formas de energía, que de hecho día a día presenciamos, al final del día resulta que tienen una característica en común. Todas exhiben propiedades ondulatorias. Y es aquí donde se deben mencionar a las ondas electromagnéticas, que, en términos generales, consisten en un campo eléctrico oscilante con un campo magnético oscilante perpendicular, como en la imagen se está ilustrando. Resulta que estas ondas se pueden clasificar y organizar según características específicas que éstas exhiben, por medio de un espectro electromagnético. Lo que estamos observando es una categorización de los tipos de radiación, donde solo una pequeña fracción, lo que corresponde a la luz visible, puede ser captado por el ser humano. A pesar de que existen los otros tipos de energía, mas esto no les resta importancia en lo absoluto, y es realmente lo que la química se ha enfocado en explorar, aquello humanamente imperceptible y, en nuestro contexto específico de la espectroscopía, analizar cómo esta radiación con la materia puede interactuar. Y es aquí donde entran en juego los rayos X, los cuales, entre otras asombrosas propiedades, poseen la de interactuar con átomos, y es en el momento que esa incidencia sucede que el fenómeno de fluorescencia aparece. La fluorescencia de rayos X, o por sus siglas en inglés XRF, es una técnica analítica no destructiva que se utiliza para determinar la composición elemental de los materiales. Es válido hablar un poco acerca de la historia. ¿Dónde inició esta teoría? 5 años después que el profesor alemán Wilhelm Conrad Röntgen descubriese los rayos X, específicamente en el año 1906, el físico británico Charles Glover Barkla utilizó la dispersión de rayos X para determinar el número de electrones de un átomo de carbono, demostrando así por primera vez la naturaleza ondulatoria de los rayos X y que la interacción de estos con la materia producía dos tipos de emisiones, uno que no variaba su longitud de onda y otra fluorescente. Fue esta última gran investigación fundamental para que, tiempo después, en el año 1913, el físico Henry Moseley explorase aún más el potencial de este tipo de radiación, utilizándolos para ayudar a numerar los elementos. Demostró que cuando un elemento químico emite ciertos rayos X característicos, las frecuencias de estos rayos X son proporcionales al cuadrado de un número cercano al número atómico del elemento. Pero, ¿qué quiere esto decir? Así como presentamos el primer fundamento esencial detrás de esta técnica elemental, la ley de Moseley. En sus tempranos 20 años, Moseley midió y trazó las frecuencias de los rayos X, de alrededor de 40 elementos de la tabla periódica. Mostró que en los rayos X, K alfa, cuando se dibujaba el gráfico del número atómico Z frente a la raíz cuadrada de la frecuencia, se seguía una línea recta. Eso está relacionado con las transiciones electrónicas que generan los rayos X, segundo fundamento completamente esencial a la hora de explicar las técnicas analíticas. Entonces, ¿a qué llegó Moseley? A una fórmula empírica para los rayos X-K alfa, tras su adaptación, cabe destacar, al modelo de Bohr, y esta quedó como en pantalla se muestra. ¿Qué implicaciones nos da esta fórmula? Bueno, el simple electrón en la capa K antes de la emisión es casi el 100% efectivo en el blindaje del núcleo, de modo que el electrón de la capa L ve una carga nuclear efectiva de Z-1. Se puede usar esta fórmula para calcular las energías cuánticas aproximadas y las longitudes de onda de los rayos XK alfa. La importancia de comprender esto es que, de acuerdo con el rendimiento de fluorescencia de K y L en función del número atómico Z, se reflejará la sensibilidad alcanzable para que los rayos X resulten justamente en fluorescencia. Sabiendo todo esto, prosigamos. Ahora sí, no fue sino hasta 1928 que los científicos fueron pioneros en la XRF como medio para realizar análisis cuantitativos de materiales. XRF es una forma espectroscópica de análisis donde se determina la química de una muestra. ¿Cómo?
midiendo los rayos X fluorescentes o los secundarios emitidos por una muestra cuando es excitada por una fuente de rayos X primaria. Cada uno de los elementos presentes en una muestra produce un conjunto de rayos X fluorescentes característicos, es decir, una huella digital, que es único para ese elemento específico, y el proceso se da como en la siguiente imagen se muestra y les vamos a explicar. Primero, una muestra sólida o líquida se irradia con rayos X de alta energía desde un tubo de rayos X controlado. Segundo, cuando un átomo de la muestra recibe un rayo X de energía suficiente, es decir, mayor que la energía de la unión de las capas K o L del átomo, se desprende un electrón de una de las capas orbitales internas del átomo. Tercero, el átomo recupera la estabilidad llenando la vacante dejada en la capa orbital interna con un electrón de una de las capas orbitales de mayor energía del átomo. Cuarto y último paso, el electrón cae al estado de menor energía mediante la liberación de rayos X fluorescentes. La energía de estos rayos X es igual a la diferencia específica de energía entre dos estados cuánticos del electrón, y la medición de esta energía es justamente la base de un análisis XRF. Debido a que cada elemento tiene diferentes energías de capa de electrones, cada elemento emite un rayo X único en un nivel de energía o longitud de onda establecido que es característico de este elemento. Ahora bien, ¿cómo puede observarse el resultado de un análisis XRF? El espectro de los rayos X adquirido durante el proceso anterior revela una serie de picos característicos correspondientes a los diferentes elementos presentes. El espectro medido muestra líneas o picos que son característicos de los elementos químicos de la muestra. En este espectro que tenemos en pantalla, la energía de los picos, es decir, la ubicación del pico en el eje X, la identificación de los elementos presentes en la muestra permite, es decir, proporciona un análisis cualitativo del material, lo que hemos hablado desde el principio. Mientras que la intensidad de los picos, que está dada por la altura del pico recuento de fluorescencia, proporciona la concentración elemental, es decir, el análisis semicuantitativo o cuantitativo. Bueno amigos, ya les expliqué en qué consiste la técnica, les introduje los conceptos mínimos pero fundamentales al respecto. Mas sabemos que muchos otros procedimientos se encuentran hoy día para un análisis espectroscópico de una muestra. Para comprender entonces la importancia de hablar justamente de este método en particular, mis compañeros a continuación les ilustrarán. Fuente tubo de rayos X. En este lugar se generan los rayos X. Se aceleran los electrones para después ser frenados bruscamente. De esta manera se obtienen los fotones que constituyen la radiación ionizante. Este tubo está a alto vacío y consta de un cátodo que al ponerse incandescente produce una nube de electrones a su alrededor. Estos electrones son acelerados mediante una elevada diferencia de potencial y son dirigidos al ánodo, en donde son frenados liberando su energía cinética como fotones que constituyen los rayos X. Filtros. El haz de rayos X pasa a través de un filtro para reducir el ruido de fondo de los rangos de energía relevantes y así lograr una mayor sensibilidad para las señales de materiales que están presentes en bajas concentraciones. 3. Monocromadores. Un monocromador es un dispositivo óptico que mide la composición de la luz según la distribución de longitudes de onda, ya sean electromagnéticas o no. Consiste en un par de colimadores y un elemento dispersante. Los colimadores normalmente consisten en una serie de placas o tubos de metal que absorben todos los haces de radiación, excepto los paralelos. El elemento dispersante generalmente es un cristal, que al rotar va a proporcionar un ángulo entre su cara y el haz incidente colimado. Detectores de rayos X. Existen 3 tipos de detectores. Detector de gas. Cuando la radiación pasa a través de un gas inerte como el argón, xenón o kriptón, se producen interacciones que generan un gran número de iones positivos y de electrones por cada fotón de rayos X. Contadores de centelleo. Consiste en un cristal de yoduro activado. Una de sus superficies planas está orientada hacia el cátodo de un tubo fotomultiplicador. Cuando la radiación atraviesa el cristal, su energía desaparece del centellador y se emite en forma de fotones de radiación fluorescente. Detector de semiconductor.
Son conocidos como detectores de silicio dopados con litio o detectores de germanio dopados con litio. En estos, la absorción de un fotón da lugar a una formación de un fotoelectrón muy energético. A continuación, les hablaré un poco acerca de los espectrofotómetros empleados para la fluorescencia rayos X. Primero, Gamma Epsilon 4X. Es un analizador multifuncional de mesa. Realiza análisis cuantitativos no destructivos de elementos desde el carbono, flúor y el americio en concentraciones de un 100% por debajo de niveles sub-ppm, partes por millón, en muestras que pesan pocos miligramos. Este espectrofotómetro tiene un costo alrededor de $90.000. Gamma Epsilon 1 es un analizador dispersivo de energía. Consta de un espectrómetro, software de análisis y pantalla táctil. Es de bajo costo, alrededor de $60.000. Produce datos rápidos, rentables, precisos y exactos, con dependencia mínima de operador y preparación de la muestra. Este espectrofotómetro tiene aplicaciones en minería, metales, petroquímicos, alimentos, materiales de construcción, productos farmacéuticos, ambientales, plásticos y polímeros. 3. Cetium. Emplea un detector de centelleo de alto rendimiento para un mayor rango dinámico de elementos pesados como el niobio y molibdeno en aceros. Además, tiene una gran velocidad y flexibilidad de tareas en múltiples entornos, tales como cemento, minerales, metales, petroquímicos, polímeros y plásticos. El cetium tiene un costo alrededor de $250.000 a $350.000. NanoHunter 2. Este espectrofotómetro combina un sistema de ajuste del eje óptico totalmente automático que proporciona un análisis de alta sensibilidad permitiendo una operación rápida y libre de problemas. Cuenta con una fuente de rayos X de alta potencia de 600 vatios, un diseñado espejo y un detector que deriva del silicio de superficie grande. El NanoHunter 2 proporciona altas mediciones de señal a ruido. ZSX Primus 4. Es un espectrofotómetro de fluorescencia rayos X, de dispersión de longitud de onda. Proporciona una determinación rápida y cuantitativa de los elementos atómicos mayores y menores, desde el berilio hasta el uranio, en una amplia variedad de tipos de muestras. Cuenta con un EZ-scan que permite a los usuarios analizar las muestras desconocidas sin ningún tipo de configuración previa, ahorrando tiempo. Además, cuenta con un software SQX que proporciona los resultados más rápidos y precisos de fluorescencia rayos X. Es capaz de corregir automáticamente todos los efectos de matriz, incluyendo las líneas de solapamiento. Ahora veremos algunas de sus aplicaciones. Primero, las aplicaciones en arqueología. Fluorescencia de rayos X aplicada al mundo del arte. Consiste en iluminar la muestra de una manera muy local, apenas con un círculo de 1 milímetro de diámetro, con una fuente de rayos X un determinado pigmento de una obra de arte. Y al analizar el espectro de emisión que se genera, de esta forma seremos capaces de obtener información sobre la composición elemental de los pigmentos utilizados por el artista. Lo que ocurre a nivel atómico es que la fuente de rayos X, al interaccionar con los átomos de los que está compuesto el pigmento, genera vacantes en las capas internas de la estructura electrónica, que son inmediatamente ocupadas por otros electrones de capas más externas del átomo. Estos electrones que decaen de capas más energéticas a capas menos energéticas se ven forzados a liberar el exceso de energía que poseen en forma también de rayos X. Al ser la estructura electrónica una característica singular de cada átomo, el espectro sirve de energías de radiación emitida para cada uno de ellos como una huella dactilar,
que nos sirve para diferenciarlos. Sin embargo, la técnica de fluorescencia de rayos X presenta algunas limitaciones relacionadas principalmente con la dificultad de interpretación de los espectros obtenidos. Imaginemos que apuntamos nuestros aparatos a una región de la obra con un pigmento rojo. Si tenemos en cuenta que los rayos X de 100 kiloelectronvoltios penetran unos 12 centímetros con un material con una densidad similar a la de las pinturas del óleo, la señal de fluorescencia que vamos a obtener no es solo la del pigmento rojo, sino que tendremos una suma de emisión de todas las capas de pinturas que subyacen por debajo del rojo. Dicho de otra forma, usando fluorescencia de rayos X no podemos acceder a una información superficial de la obra. Por ejemplo, se analizó por fluorescencia de rayos X una pintura egipcia para posteriormente ser reconstruida. Se encontró que la pintura está compuesta por cobre, arsénico e hierro, pero se desconoce si estos elementos están ocultando la señal de otras sustancias con menos visibilidad en fluorescencia de rayos X. Como los electrones tienen una penetración mucho menor que los rayos X, estos utilizados como fuente de excitación para la técnica de fluorescencia de rayos X nos proporcionan la información superficial que es muy difícil de obtener usando rayos X. En la figura a la izquierda podemos ver un espectro de fluorescencia de rayos X de un pigmento verde y del mismo verde sobre un pigmento azul. Cuando son excitados con rayos X y electrones de forma independiente, aparte de los múltiples picos provenientes de los pigmentos del setup experimental y del papel de acuarela sobre el que depositamos los pigmentos a una energía de 4.5 kiloelectronvoltios y 4.9 kiloelectronvoltios, podemos ver las líneas del titanio. El titanio se utiliza como blanqueante en la industria de los pigmentos en la forma de dióxido de titanio. Si comparamos el espectro de la izquierda con los espectros de referencia de la derecha, podemos inmediatamente concluir que la señal de titanio que se observa al excitar con rayos X verde sobre azul tiene su origen en la alta penetración de los rayos X en el óleo, excitándose tanto la capa superior como la inferior de la pintura. Sin embargo, cuando la fuente de excitación son los electrones, esta señal desaparece completamente, haciéndose mucho más fácil la interpretación de los ya de por sí complejos espectros de fluorescencia de rayos X. Una posible solución a esta dificultad es el uso de una fuente de rayos X generados por láser. Este tipo de fuentes tiene la ventaja de que no solo emite rayos X, sino que de forma muy simultánea se emiten electrones de alta energía. Como veremos algunas aplicaciones a la medicina. Fluorescencia de rayos X en huesos humanos. Se presenta una aplicación de una nueva técnica de fluorescencia de rayos X, dispersiva en energía mediante barrido, la cual se puede aplicar a muestras de diferente composición y forma, a diferencia de la mayoría de técnicas existentes que solo son aplicables a muestras planas. Esta técnica permite la obtención de imágenes bidimensionales de los elementos compuestos químicos presentes en las muestras de un modo tanto mono como multielemental. En este caso es aplicada a un conjunto de muestras óseas humanas y tarso, obteniéndose una distribución espacial con diferentes niveles de intensidad fluorescente, dependiendo del elemento detectado y de su concentración. Esta distribución espacial es 2D. En general, la técnica de fluorescencia de rayos X se enfoca en la determinación de la concentración de elementos pesados en huesos, utilizando como blanco principal la tibia y las falanges óseas. En la figura se presenta el espectro de fluorescencia de rayos X integral correspondiente a una muestra de falanges de una mano humana.
En la siguiente figura se muestra una fotografía de la misma muestra anterior, junto con las correspondientes imágenes de fluorescencia de rayos X de algunos de los elementos detectados en ella, tales como plomo, calcio, hierro y zinc. Ahora se muestran las imágenes de fluorescencia de rayos X correspondientes a una parte de una mandíbula humana, en donde es posible observar, además de la presencia de piezas dentarias, que el espectro de fluorescencia de rayos X, asociado en este caso, es similar al encontrado en las falanges de la mano humana. Debido a que esta técnica es muy versátil, de bajo costo y no destruye la muestra, podemos encontrar muchas más aplicaciones en la actualidad. Entre ellas caben destacar estudios en áreas como lo son la aeromotriz, bienes y servicios, envasado de alimentos, cerámicas, vidrios, plásticos, etc. Podemos hablar de las ventajas que trae la aplicación de esta técnica en las diversas áreas ya mencionadas. Un ejemplo de estos son los plásticos. Los plásticos tienen características muy versátiles, son duraderos y de bajo costos. Al implementar la fluorescencia de rayos X, queremos analizar y determinar los componentes o elementos de la muestra, con el fin de limitar la cantidad de análisis de laboratorio necesarios, reduciendo costos y ahorrando tiempo. Para finalizar, se presentarán algunas de las conclusiones más importantes sobre la fluorescencia de rayos X. La fluorescencia de rayos X permite identificar los compuestos y elementos de una muestra con alta precisión. Esto debido a que cada elemento tiene una firma y características en términos de energía y longitud de onda emitida, lo que hace posible su caracterización. Además, la sensibilidad de esta técnica es muy alta, logrando determinar elementos presentes en una muestra de los cuales su concentración es muy baja. Por otro lado, hablando de la eficiencia, esta se define como el porcentaje de ionización que llega al detector que se mide. Por lo tanto, la eficiencia del detector es alta si la relación entre el número de pulsos y el número de fotones entrantes es alta. Además, la eficiencia del detector depende de diferentes parámetros, incluidos el tamaño del detector, la forma, la distancia del detector, la muestra, entre otros. Por lo general, cuando se lleva a cabo el análisis del espectro registrado que hay que identificar, se tienen que tener presentes los picos que no provienen de la muestra, es decir, picos de dispersión, picos de suma, picos de escape, picos que provienen de la atmósfera de emisión, etc. Esto se hace con el fin de obtener resultados analíticos más significativos. Así que demos siempre nuestro máximo esfuerzo. Hasta la próxima, se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.